tardes, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir un día más una palabra devocional juntos en la presencia del Señor. Y tenemos un pasaje lindo, una historia, un episodio en la vida del Señor Jesús con sus discípulos que nos va a hacer de ayuda, de gran bendición y que nos va a permitir reflexionar aspectos prácticos en nuestra vida. Siempre decimos lo mismo, que tomes este mensaje y compartas el link, compartas el canal de este mensaje, lo compartas a gente que conozcas o tal vez no conozcas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares, amigos, no amigos, conocidos, no conocidos, en fin, alguien que vos sepas que no tiene una relación personal con el Dios revelado en la Biblia. No hablamos de religión, tal vez alguien que dice ser cristiano y que estuvo durante muchos años en la iglesia, pero todavía no tiene una relación personal con el Dios de la Biblia, compartirle este mensaje. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a sembrar una buena semilla y dejar, como decía el viejo himno cristiano, los resultados al Señor. Que Dios haga lo que tiene que hacer a través de la palabra de Dios, porque la palabra es la que es viva y eficaz y transforma y cambia nuestra vida. Mira, nosotros nos estamos preparando en esta tierra para vivir la eternidad. Vivimos en comunión y en vida eterna con el Señor aquí, en el ahora, pero nos vamos preparando para el más allá, ¿sí? En la vida de la eternidad. Vivimos aquí sabiendo que cómo vivimos aquí, y de eso vamos a dar cuenta en la presencia del Señor para terminar en la eternidad o empezar en la eternidad con Él de una vez y para siempre, una vida que no tiene fin, ¿sí? Y en comunión con el Señor, o la Biblia dice, para los incrédulos, para aquellos que rechazaron a Dios y la gracia de Dios, la perdición, la condenación en el infierno de fuego. Así dice la Biblia, la condenación eterna. Dos caminos, dos destinos, dos formas de pasar la eternidad. Que seamos nosotros los que lleven, como decía el evangelista allá en la presencia del Señor Rijambón, que predicar para poblar el cielo y vaciar el infierno. Él decía así, tenía esa frase lema, y que tanta bendición le ha sido a él, nos ha sido a nosotros también, ¿no? Compartamos entonces la palabra. Vamos a este pasaje en la escritura que nos dice lo siguiente. En Marcos, si vos tenés una Biblia a mano, Marcos capítulo 4, versículo 35 nos dice: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua y se iba a hundir. ¿Sí? Entre tanto Jesús, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué pensás que hacía Jesús si no conoces tu Biblia? Si conoces tu Biblia vas a decir, sí, lo damos por sabido, pero hay que estar en esta situación haciendo lo que Jesús hacía o no hacía. ¿Sí? Dice que entre tanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Dormía. Otro que durmió en un barco fue Jonás, en desobediencia. Y acá Jesús duerme en una actitud de obediencia. Le había dicho a los discípulos: vamos al otro lado. Vamos a estar hablando de eso en este mensaje. La tormenta vino para un desobediente y la tormenta vino también por obedecer una orden de Dios. Vamos a analizarlo. Entonces, de pronto se desató una tormenta. Dice que el viento soplaba tan fuerte que se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa? ¿Así te importamos? Vamos a analizarnos también. ¿Esa es la importancia que tenemos para vos? ¿Nos vas a dejar morir ahogados y hundidos?
Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos, que estaban muy asombrados, y se decían unos a otros: ¿y quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Qué interesante palabra del Señor, ¿no? No, yo te quiero compartir, quiero hablar con vos acerca de la desesperación del miedo. La desesperación del miedo. Qué importante es saber que en este episodio vemos que hubo una tormenta en el mar, pero no sobre cualquier persona, sobre discípulos que, número uno, obedecieron a la orden de Jesús. Fue Jesús el que los metió en el barco y fue Jesús el que le dijo: vamos a la otra parte del lago, y ellos obedecieron. Número dos, estos discípulos antes, y también ahora lo sabían, eran pescadores y sabían de lo que era lidiar con el mar y con las inclemencias en el mar. Sabían lo que era enfrentar tormentas. Probablemente, aunque la Biblia esto no lo dice, nunca ellos atravesaron una tormenta así. Pero si es por pericia en el mar, sabían. Y acá, en esta situación, ellos, en su esfuerzo humano, no pudieron lograr lo que querían. Pablo diría en el Nuevo Testamento más adelante: perdimos la esperanza de conservar la vida. Tal vez lo están expresando directamente aquí en este pasaje ellos: Señor, no tenés cuidado que perecemos, no tenés cuidado, no te importa que nos vamos a morir ahogados. Estamos perdiendo la esperanza de mantener la vida acá. En esta tormenta Jesús se queda sin discípulos, decían ellos. Y es más, él mismo tal vez muere ahogado. ¿Sí? Y este mensaje nos va a enseñar cómo prepararnos y cómo vivir la vida aquí y ahora para enfrentar la eternidad. Cómo vivir hoy, ya y ahora, y cómo preparar nuestra vida en confianza en Dios para vivir la eternidad. Como voy a decir más adelante, allá en la eternidad ya estas tormentas no existirán en la vida. Esto representa la vida misma, esto representa los momentos donde vienen las tormentas. Hay momentos donde hay sosiego, hay paz, hay tranquilidad, no pasa nada, pero hay momentos en la vida donde vienen los problemas, vienen todos y vienen de a golpe, y vienen de golpe y vienen juntos. Parece que sale uno y entra el otro, y parece un partido de fútbol con cambios. Sale uno y entra el otro jugador, sale uno y entra el otro, sale un problema y entra el otro, y uno dice: momentito, un poquito de sosiego, un poco de calma, paren. Un poco de respiro, necesito aguantar un poco, no aguanto más así todo junto. Y viene tormenta tras tormenta, pero lo importante es, número uno, que Jesús esté adentro de la vida de uno, manejando la barca, la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre la desesperación que ocasiona el miedo. La desesperación del miedo. Y vamos a hablar sobre desesperación, pero el miedo que hace que uno se desespere. Los miedos personales ante las circunstancias y ante las situaciones de la vida que hacen que uno se desespere. ¿Sí? En primer lugar, yo te quiero mostrar que nosotros tenemos que tomar la actitud del Señor Jesús y seguir el ejemplo de Cristo y no de los discípulos. Vamos a estar viendo en el mensaje. El miedo personal magnifica la adversidad. El miedo personal magnifica la adversidad. Cuando vos y yo nos llenamos de miedo, la idea de este mensaje, como yo dije, es no poner los ojos en los discípulos, porque como los discípulos somos nosotros. Los miedos que tenían los discípulos tenemos nosotros. Y la idea es sacar nuestros ojos espirituales de la vida de los discípulos, porque mirar a los discípulos es mirarnos a nosotros mismos. Si nos miramos a nosotros mismos, vemos a los discípulos porque somos iguales a ellos, sino que ahora cambiemos el foco espiritual y la mirada espiritual y la pongamos en Jesús. ¿Cómo alguien en una situación así de tempestad podía, con paz de Dios, dormir? Porque solo el que duerme tiene paz.
Recordás también el apóstol Pedro en Hechos, cuando él estaba encarcelado y guardado en Hechos 12 por los guardas, antes que el ángel de Dios lo liberte de la cárcel, él estaba encadenado pero dormía. Porque alguien que tiene confianza en Dios y tiene paz en Dios puede dormir de noche. Está tranquilo en sus tormentas personales. La idea es mirarlo a Jesús y sacar los ojos de la mirada de los discípulos para poner en Jesús la mirada y dejar que Jesús viva en nosotros, Jesús viva a través de nosotros y Jesús nos dé esa paz que Él tenía, que nos permite descansar en Él, dormir de noche. A su amado dará Dios el sueño, dice la Biblia. Pues a su amado dará Dios el sueño. Aquí Jesús estaba descansando. Las circunstancias de la vida no lo tocaban a Él. Él tenía dominio sobre las circunstancias de la vida. Él sabía que lo espiritual domina todo lo material. Y cuando uno en lo espiritual está bien con Dios, vos sabés que todo lo que es material, todo lo que es circunstancial, todo lo que es de esta tierra, está bajo la poderosa mano del Señor. Los discípulos tenían la otra mirada, el miedo y la exageración que el miedo le daba a la adversidad. El miedo personal magnifica la adversidad, la hace cada vez más grande y la confianza en Dios es cada vez más chiquita. ¿Sí? De esta forma te entregás a la impotencia. Y es bueno eso, que uno se sienta impotente. Acá los discípulos habían hecho todo lo que querían hacer y podían hacer y hasta ese momento y veían que nada resultaba. Todo lo contrario, cada vez más agua entraba en la barca, cada vez más se estaban hundiendo, cada vez más ellos no podían salir por ellos mismos del problema. Hay que hacer lo que Dios nos marca hacer, sí, pero no depender de que por nosotros mismos y por nuestro propio esfuerzo vamos a salir airosos. Solo Dios nos va a dar la victoria. Haremos todo lo que Dios quiere que hagamos, pero la victoria y nos sacará a flote será el Señor a través de nuestras vidas el que nos dará la victoria y la confianza y es Él el que nos sacará de los problemas. ¿Sí? Entonces, cuando vos magnificás los problemas, la adversidad muy grande, más grande que tu confianza en Dios, te entregás a la impotencia y de esta forma te hundís en la falta de fe. En la falta de fe. Acá ellos estaban evidenciando falta de fe. Recordá la historia de Pedro en otro incidente similar de una tormenta en alta mar. Y Pedro le dice al Señor Jesús, porque lo ve que Jesús está caminando sobre el agua, Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua y vaya a ti. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro se atrevió, se lanzó, tomó la palabra de fe, se le pavimentó el agua como una calzada y empezó a caminar sobre el agua. No reparó en ese momento, estoy caminando sobre el agua. Lo hizo, pero cuando vio, dice la Biblia un detalle, cuando vio que las olas eran tan grandes, cuando vio la magnitud de las olas, cuando vio lo grande de la tormenta, ahí dice que comenzó a hundirse. ¿Ves? Sacó el foco de lo que estaba haciendo y vio lo que me está rodeando. Agua, olas inmensas que miden más de 3 metros, yo caminando hacia Jesús y comenzó a hundirme. Se comenzó a hundirse y estaba cerca de Jesús y dice, Señor, y Jesús agarró la mano y lo levantó y lo llevó a la barca de nuevo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Así se viven. Hay que vivir la vida confiando en el Señor y saber que el Señor, y clamar al Señor para que Él nos saque de victoria en victoria. Tenemos una tormenta, Él nos sacará adelante, Él obrará y nos sacará de esa tormenta. Y vendrá la otra y también nos sacará, y vendrá la otra y también nos sacará y nos sacará y nos sacará hasta que nos lleve a la eternidad con Él. El segundo punto que hoy queremos enfatizar también es el miedo personal cuestiona el buen carácter de Dios. Jesús, no entiendo por qué dormís. Acá quiero contarte el testimonio personal de este mensaje. Este mensaje yo lo recibí cuando escuché un mensaje de Max Lucado que hablaba de esto, fearless, ¿sí? Sin temor. En inglés, él lo predicaba y hablaba de los miedos y él citaba este pasaje y mostraba, miren lo que hacen los discípulos.
Señor, ¿no tenés cuidado que perecemos? ¿No te importa de nuestras vidas? Y en el problema, ¿con qué se metieron? Con el carácter bueno de Dios. ¿Así Dios te importamos? ¿Esa es la importancia que tenemos para vos? ¿Ese es el cuidado que vos tenés con nosotros? Vos que dijiste que Él tiene cuidado de vosotros, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Así nos cuidás? En el momento en donde estamos necesitándote, ¿dormís? ¿Por qué duermes, Jehová? ¿Por qué te mantienes como si no existiera el problema? ¿Por qué te mantienes sin hablar? ¿Por qué te mantienes como que no te importamos? ¿Dónde estás? Y si estás durmiendo y no nos cuidas. ¿De cuántos peligros nos libra Dios? ¿De cuántas cosas nos sacará el Señor? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios sobre nuestras vidas y no le hemos agradecido y no hemos reparado y no nos hemos dado cuenta? Dios es bueno. Jamás tenemos que cuestionar el buen carácter de Dios. A Dios le importamos. ¿Por qué? Porque Él ya nos creó. Porque Él ya derramó su sangre en su Hijo Jesucristo. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también, dijo el apóstol Pablo, todas las cosas que le pidamos? Si Él ya pagó por nuestros pecados y si nosotros ya lo hemos recibido, y escuchadme bien esta palabra, vos que a lo mejor escuchás por primera, por segunda, por tercera vez, esta es tu oportunidad. Hoy y ahora es el día de salvación. Vos podés decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, en la cruz vos moriste por mis pecados. Si yo te recibo como mi Señor, dominá y goberná mi vida. Ahora entrego mi vida en tus manos para que vos ahora vivas a través de mí. Dirigí vos mi vida. Reconozco que en la cruz la deuda por mi pecado ya fue limpiada con tu sangre, fue pagada para con Dios y vos resucitaste y ahora yo tengo justicia por esa resurrección tuya, tengo justicia delante de Dios. Te invito adentro de mi vida que vivas. Y Dios entra, Jesucristo entra, y Él dentro tuyo envía su Espíritu Santo y Él ahora vive a través tuyo y te da esta confianza. Esta confianza que te hace dormir de noche, esta confianza que te hace dormir en la tormenta. Jamás dudes, y que jamás dude yo del buen carácter de Dios, porque la Biblia dice que Dios nos guiará más allá de la muerte. La misma Biblia dice que cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, que habremos llegado al puerto deseado, que nosotros ya habremos llegado a la morada eterna, que el barco ya se habrá anclado y que ya no hay ninguna tormenta allí, que el mar es calmo y es sereno. Es más, Apocalipsis dice que el mar no existía más. Dios, dice la Biblia, nos llevará al puerto deseado. Y la misma Biblia nos dice también en los Salmos que calma nuestra tempestad en paz, en calma y en sosiego como lo hizo acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que así vivas ahora y así nos preparemos para la eternidad. Para que cada día conozcamos más y más a Jesús. El motivo supremo, el objetivo de tu vida y de mi vida tiene que ser cada día conocer más y más y más el carácter bueno del Señor Jesús y su persona. Estos discípulos dijeron: ¿quién es este? Cada día descubrían algo nuevo de Jesús. Y vos también, y yo también, cada día orar: Señor Jesús, quiero descubrir algo nuevo tuyo cada día. Quiero que me muestres cómo sos cada día más. Quiero conocerte a ti. Quiero conocer, como decía Pablo, el poder de tu resurrección. El poder de la resurrección del Cristo vivo. Lo quiero vivir yo cada día. Viví Cristo resucitado, la resurrección a través de mí. Quiero ver cómo los problemas se solucionan porque vos a través de mí operás y obrás la solución a los problemas. Contale a Jesús, hacerle la lista de todos los problemas, de todas las tormentas que estás atravesando y mirá cómo Él te va guiando al barco. Todo barco en el mar tiene un ancla, está anclado, para que el mar no mueva de aquí para allá al barco y para que el ancla lo sostenga a ese barco, seguro, aún en un mar embravecido. La misma Biblia dice en Hebreos que nuestra ancla es Jesús. Y ancla, en vez de estar clavada en lo profundo
del mar en la tierra, allí en la arena, abajo, bien en el mar. Ahora nuestra ancla está clavada allí donde vamos a pasar la eternidad con Jesús una vez y para siempre en el cielo. Está clavada con Cristo, está en Cristo y en el cielo, en nuestra seguridad eterna el ancla. Y ahí, esa es la seguridad de nuestra alma, y reposa nuestra alma, dice Hebreo. ¿Sí? Quiero dejarte estos dos versículos para que vos hoy te llenes de dos cosas. Que le pides a Jesús que te llene de dos cosas: amor y poder. El amor te va a quitar fuera el temor, y el poder te va a ayudar a enfrentar las tormentas, la que sean, todas y cada una, en la tormenta que sea, enfrentarla y superarlas en el nombre del Señor Jesucristo. Ese poder a través de tu vida va a superar a las tormentas. Dice este pasaje de la Escritura, primera de Juan 4:18, la persona que ama no tiene miedo. La persona que ama a Dios, la persona que se ama a sí mismo con el amor de Dios, y la persona que ama a los demás, al prójimo, con el amor de Dios, no tiene miedo. Donde hay amor de Dios, no hay temor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando lo hemos recibido al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguno tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Padre, enséñanos a amar con tu amor. Y 2 de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, sino valientes. La cobardía no es de Dios. La cobardía no son para los que son de Dios. La cobardía no tiene nada que ver con aquel que es nacido, que le pertenece a Cristo. Al contrario, nos da poder, el Espíritu Santo nos da poder para amar a los demás, lo que yo antes decía, y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y esta es la buena vida cristiana, en parte de la que yo te he hablado, de la que sabe atravesar tormentas y superarlas. Señor, ayúdanos, que seamos de los que contagian fe, que sin palabras, pero con un testimonio personal, viviente tuyo, vos a través de nuestras vidas muestres cómo se vencen a las tormentas de la vida. Muchas tormentas hay, pero tú eres el capitán de nuestra vida. Señor, volvemos a citar ese querido himno cristiano tan viejo que hemos cantado y reconocido muchas veces. Y lo volvemos a recitar delante de tu presencia, en las olas inmensas del embravecido mar, que azotan a mi alma la pobre embarcación. De rodillas clamé a Cristo, clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, los lamentos y los ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey, el Jesucristo, mi refugio. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente y nos encontramos en el próximo devocional. Chao y bendiciones.